Hola, ¿qué tal a todos? Tengan buen día, bienvenidos a un nuevo tema. En este caso tenemos el manejo del manómetro. Tenemos una representación de un manómetro en forma de U con las siguientes medidas. Del punto 1 al punto 4 tiene una distancia de 0.15 metros. Del punto 2 al punto 1 tiene una distancia de 0.25 metros, por lo cual nos dice, calcule la presión en el punto A realizando el paso 1 del procedimiento antes de ir al siguiente panel. ¿Ok? Nos dice que el único punto al cual se conoce la presión es la superficie de mercurio en el brazo derecho del manómetro, siendo esta teniendo un valor de 13.54 como gravedad específica. Ok, representado en esta parte, es decir, gravedad específica del mercurio, specific gravity mercury, igual a un valor constante de 13.54. ¿Ok? Después nos preguntamos lo siguiente. ¿Cómo puede escribirse una expresión para la presión que existe dentro del mercurio a 0.25 metros por debajo de esta superficie en el punto 2? Es decir, todo lo que se encuentra acá abajo. Para ello yo tengo la siguiente ecuación, presión 1 más el peso específico del mercurio multiplicado por la profundidad. En este caso, la profundidad es de 0.25 metros. Y tengo que el término, muchachos, que es gamma de mercurio, o también llamado peso específico del mercurio, multiplicado por 0.25, representa el cambio en la presión entre los puntos 1 y 2. Debido a un cambio en la elevación, donde el peso específico del mercurio representa el peso específico que es el fluido de medición. Este cambio de presión se suma a la presión número 1, porque hay un aumento en la presión a medida que desciende en un fluido. Hasta el momento se tiene una expresión para la presión en el punto 2, en el brazo derecho del manómetro. Ahora escribimos la expresión para la presión existente en el punto 3 del brazo izquierdo del manómetro, es decir, esta parte. Dada por lo siguiente, presión más el peso específico del mercurio multiplicado por 0.25 metros, puesto que los puntos 2 y 3 están al mismo nivel en el mismo fluido en reposo. Sus presiones, por lo tanto, son iguales. Continuamos y escribimos la expresión para hallar el punto número 4. Y tenemos aquí la siguiente presión. Para el punto número 4 de esta parte tenemos presión 1 más el peso específico del mercurio multiplicado por 0.25 metros menos el peso específico del agua multiplicado por 0.40 metros. Varios se preguntarán de dónde viene el 0.40. Viene de la sumatoria de estas dos alturas, 0.25 y 0.15 metros respectivamente, teniendo así un resultado de 0.40 metros, donde el peso específico del agua recuerda que hay una disminución en la presión entre los puntos 3 y 4, por lo que este último término se debe de restar a la expresión anterior. ¿Qué se debe hacer para obtener una expresión para la presión en el punto A? En sí nada, porque los puntos A y 4 están al mismo nivel, vean, en el dibujo. Y por lo tanto vamos a realizar el siguiente procedimiento. Tenemos que al establecer la relación anterior encontrada en la presión del punto A, vamos a obtener lo siguiente. Presión 1 más el peso específico del mercurio multiplicado por 0.25 metros menos el peso específico del agua multiplicado por 0.40 metros va a ser igual a la presión en el punto A. Una vez dado lo anterior, tengo que la presión de A va a ser igual a presión 1 más el peso específico del mercurio por 0.25 metros menos el peso específico del agua multiplicado por 0.40 metros. Ok, una vez que observamos el dibujo, tenemos que la presión 1 va a ser igual a presión atmosférica.
la cual tiene un valor de 0 pascales. ¿Ok? Vamos a calcular el peso específico del mercurio, que en este caso es la gravedad específica del mercurio, multiplicada por la constante del agua, que tenemos un valor de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Vamos a sustituir valores. Tenemos que el dato del peso específico del gravedad específica del mercurio, es de 13.54. Multiplicado por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, obtengo un resultado de 132.8 kilonewton sobre metro cúbico.